eh, boliviano, ¿no? Prácticamente de nuestro país. Empecemos, estimados doctores, hablando de la creación, ¿no? De los sistemas, diremos, porque son varios, de los sistemas de control constitucional en nuestro país. En Bolivia hemos tenido y hemos transcurrido por los tres sistemas que veíamos ayer. Prácticamente los tres sistemas han pasado. Nuestro sistema de control constitucional ha contemplado las tres formas históricamente desarrolladas en la historia de la humanidad. Les mandé a través de su compañero, el compañero Alejandro Caiguara, un discurso que es un documento histórico fundamental, no sé si les han hecho llegar, que es el discurso que propone el libertador Simón Bolívar el 25 de mayo de 1826. Es un discurso que lo emite en Lima, en la capital del Bajo Perú, en ese entonces, pero está dirigido a nuestro país, está dirigido a los constituyentes, ¿no? A los asambleístas charquinos que habían fundado meses antes, el 6 de agosto de 1825, la República de Bolivia y le habían dado su nombre. Este discurso es un documento fundamental, es un documento muy importante que demuestra, ¿no es cierto?, el sentimiento de Bolívar. Cuando uno quiere conocer la historia constitucional de nuestro país y particularmente el surgimiento, la génesis constitucional que hemos tenido, tiene que leer este discurso, que es un discurso explicativo, ¿no? Un discurso explicativo verdaderamente extraordinario, diríamos, bastante modesto, de libertador, que bueno, como todos sabemos, en un homenaje a habernos permitido existir como nación y no haber obstaculizado, no haber coartado el decreto de 9 de febrero de 1825 dictado por el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en un acto de homenaje. Bueno, finalmente le entregamos de homenaje y de agradecimiento por habernos permitido existir como nación, le entregamos la potestad de hacer un texto constitucional para nuestro país. Ese fue quizá el más grande homenaje, además de haberle puesto su nombre, ¿no es cierto? Y haber labrado una medalla, que es la medalla que ha cumplido 200 años, ¿no es cierto?, en su homenaje, que es la medalla presidencial que se utiliza hasta nuestros días. Este fue quizá el primer error de nuestra historia constitucional, porque obviamente no pudimos tener un texto constitucional extraído de lo que realmente necesitaba. Siguiendo a la Salle, no hemos tenido una constitución real, sino una constitución formal. Y si ustedes leen este texto, doctores, doctoras, van a ver el alcance de la formalidad de esta constitución, de su característica absolutamente racional, ¿no? Una característica muy sabia. Libertador Simón Bolívar hizo una constitución para un estado de sabios, para un Estado racional, para un Estado que ya estaba formado y desarrollado para llegar a las más grandes, diríamos, connotaciones de desarrollo institucional, histórico, y en el mensaje expresa ese sentimiento, ¿no? Y ahí obviamente explica cómo Bolivia prácticamente pasa contradiciendo a las demás constituciones que se habían ya formado y desarrollado en América, tomando el modelo de Haití, que fue el primer país en liberarse en la historia de toda América Latina. Toma la presidencia vitalicia, ¿no? Se le dio el nombre, la Constitución vitalicia, pero un presidente, como dice en el discurso, profundamente cercado, con las manos atadas y la cabeza cortada, lo dice textualmente. Una especie de gran árbitro entre los estados, un punto fijo, ¿no es cierto?, es alrededor del cual, similar al Sol, lo dice Simón Bolívar, alrededor del cual girarán todos los otros poderes y órganos del Estado. Y dentro de los órganos del Estado crea los sacerdotes de las leyes, que es quizá el denominativo más grande que le ha podido dar Simón Bolívar a esta institución tan trascendental, tan importante, a la que él va a confiar tanto, y le va a conferir poderes verdaderamente extraordinarios. Lean lo que dice de la Cámara de los Censores, ¿no es cierto? Él se basó en los censores romanos, ¿no es cierto? En alguna época de la República Romana, cuando se da el proceso de expansión en el siglo segundo, hasta segundo antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano, ¿no es cierto?
la caída de la República Romana. No es fácil identificar cuál fue el momento en que prácticamente se destruyó la República Romana, pero muchas personas y muchos autores consideran que el punto de inflexión finalmente en el que surge el imperio y se acaba la República Romana es justamente los Ilios de marzo, ¿no? El 15 de marzo del 44 antes de Cristo, fecha en la cual en el Senado romano es asesinado Julio César por un grupo de legisladores a la cabeza de su hijo político, Brutus. Entonces, en este periodo de aproximadamente 2 siglos y medio, hasta el 44 antes de Cristo, se desarrolló en Roma una lógica republicana excepcional, ¿no? La figura de los dos cónsules como antípodas del poder, la figura del poder en el romano, el poder en el Senado romano era el cuerpo de personas elegidas dentro del pueblo para hablar por el pueblo, como se decía. Obviamente estamos hablando de los patricios, no estamos hablando. Los patricios eran unos sectores de la plebe que habían acumulado riqueza y poder y podían llegar a esos cargos. En ningún sentido estamos hablando de las clases bajas, ¿no es cierto? Y peor aún de los esclavos, en una sociedad profundamente esclavista. Pero en esa magnificencia y se creó a los censores como autoridades defensoras de la legalidad, de la normatividad, defensoras del crisol, de lo que era lo más sano de la República Romana. Y lo mismo ocurrió en el Areópago. El Areópago griego era una conglomeración de esa naturaleza, ¿no es cierto? Una especie de grandes sacerdotes de la ley. Eso está mencionado textualmente por el libertador Simón Bolívar. Y eso creó a través de una cámara especial que fue la tercera cámara, la Cámara de los Censores, que estaba conformada por 20 autoridades que eran elegidas de manera vitalicia. Y tenían la potestad, ¿no es cierto?, de elegir ellos. En un principio el proyecto decía que tenían la potestad de elegir ellos a sus sucesores. Eso no prosperó y finalmente el proyecto vino de que el poder electoral los podía reemplazar. Era una constitución difícil y complicada de entender. Era una constitución, primero, que tenía una presidencia vitalicia, algo tremendamente observable porque salíamos de un proceso de dominación colonial y lo que el pueblo quería era un republicanismo puro, con autoridades electas, con alternabilidad en el gobierno y con todos los elementos que hacen a la institucionalidad democrática republicana. Era una constitución difícil de entender porque tenía cuatro poderes del Estado. Se salió del marco clásico de los tres poderes del Estado y creó un cuarto poder, siguiendo quizá la teoría de Jean-Jacques Rousseau de un poder supremo, ¿no es cierto? Que era el poder del cual emanaban los otros poderes que no podía ser en ningún momento cuestionado. Era el órgano o el poder electoral, el cuarto poder. Y en el órgano legislativo, más allá de los tribunos y de los senadores, que eran dos cámaras que tradicionalmente habían existido desde la Constitución francesa de 1791 y que también conllevaba la organización del Estado republicano norteamericano desde 1787, contradiciendo eso, que era una tercera cámara, que era esta cámara de los sacerdotes de las leyes, las más grandes autoridades, el más grande poder moral representado. Y dentro de las atribuciones de este poder moral, similar a lo que ocurrió en la Constitución francesa, ¿no es cierto? Se creó el control político de constitucionalidad. Era un control político medio complicado, medio difícil de entender, no tenía la claridad que tenía la Constitución rusoniana de 1791, porque hablaba más de juzgar la responsabilidad de quienes violaran la Constitución declarando nulos sus actos. Obviamente no está hablando de un control normativo propiamente dicho, no está hablando de un control sobre las normas, está hablando más sobre un control sobre las personas. Pero de cualquier manera fue un antecedente dentro de una constitución racional, dentro de una constitución armada entre varios sistemas constitucionales, como fue el constitucionalismo inglés, que aportó mucho. La presidencia vitalicia era una característica del Estado, ¿no es cierto?, parlamentario moderno, donde había un jefe de Estado y un jefe de gobierno diferenciados. El jefe de Estado en la Constitución bolivariana era el presidente, pero que no gobernaba, y el jefe de gobierno era el vicepresidente, similar a lo que ocurre hoy en día en los sistemas parlamentarios modernos, ¿no es cierto? En España hay un monarca, que es el jefe de Estado, pero hay un jefe de gobierno, que es el presidente del gobierno español. En Inglaterra lo mismo, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, hay un monarca, pero hay un primer ministro, ¿no? Siguiendo esa lógica, copió eso. Copió de Francia el Senado conservador, ¿no es cierto? La Cámara de los Censores, que tenía su tradición desde el Imperio Romano. Y
hizo una mezcla, no sabemos finalmente dónde copió esa lógica de cuatro órganos del Estado, fue más una invención suya basada en las teorías y en las explicaciones de Jean-Jacques Rousseau. Por lo tanto, era una constitución que tenía de todo, era un collage, era un Frankenstein, que no respondía a las necesidades de nuestro pueblo. La Cámara de los Censores no llegó a funcionar como, ni siquiera llegó a, si bien se instaló, no llegó, porque fue formada entre los jefes y las máximas autoridades de la nación, pero ni siquiera llegó a ejercer sus funciones. La Constitución bolivariana fue la causante de los primeros conflictos intestinos en nuestro país y fue una causa directa de esa lógica de romper el orden democrático, romper el orden constitucional, que es tan característico en nuestro país y que nos ha acompañado lamentablemente, durante toda nuestra vida republicana. Pero ese, doctores, doctoras, es el antecedente de primario, ¿no es cierto?, de la creación o del el desarrollo de un sistema, un órgano de control político de constitucionalidad. ¿Qué pasa más adelante? Fruto de la imposición del Tratado de Piquiza, cae en desuso la Constitución bolivariana y cuando el desastre se estaba apoderando de la nación boliviana, el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calamana es convocado desde el Perú para, obviamente, organizar la República. El mariscal de Cepita en ningún momento pretendió aplicar la Constitución bolivariana porque se dio cuenta de que obviamente fue la causa de muchos males, ¿no? Además que era una constitución descabezada, la presidencia vitalicia había sido obligada a ser abandonada por una invasión extranjera, Agustín Gamarra, ¿no es cierto? Un antibolivianista peruano nos invade y finalmente nos derrota y nos impone un tratado vergonzoso, el Tratado de Piquiza, donde finalmente cae en desuso esta constitución. Andrés de Santa Cruz dicta dos constituciones que ya las hemos analizado con ustedes, la Constitución de 1831 y la Constitución de 1834. La de 1831 es la clave del constitucionalismo boliviano. Ahí es donde se diseña la responsabilidad del presidente, un presidente electo, un presidente que ejerce su periodo por 4 años, que puede ser reelecto. El poder legislativo se reduce a dos cámaras, como funcionan finalmente hasta el día de hoy. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene dos cámaras. El sistema de organización de poderes del Estado se adopta bajo la clásica trilogía del espíritu de las leyes del Barón de Montesquieu, legislativo, ejecutivo y judicial, y prácticamente se diseña una nueva organización del Estado. Y surge una figura importante que nos va a acompañar hasta el año 1851 en cuanto al control de la constitucionalidad. Crean los consejos de Estado, ¿no? En, en el sistema constitucional, nada puede ser supuesto, ¿no es cierto? Todo tiene que ser preexistente. No se puede encargarle a alguien el cuidado o alguna labor, ¿no es cierto?, de una función X que se pueda cumplir, que se pueda desarrollar. Tiene que haber una base institucional anterior. Porque como les hemos mencionado, si para los derechos existe cláusula abierta de derechos, todo lo que no está prohibido está permitido. Para las funciones estatales, todo lo que no esté expresamente establecido no está permitido. Y esta base surge con este Consejo de Estado que tenía un rango constitucional. Y este rango constitucional ha de darle un consejo formado por políticos, seguimos en el sistema de control político, el hecho de que puedan versar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas. En realidad, era una lógica de respeto a la Constitución. El término que utiliza la Constitución de 1831 es velar por el respeto a la Constitución. ¿No es cierto? No se habla de la supremacía de la Constitución ni el control constitucional, pero el respeto a la Constitución lo que nos lleva a colegir lógicamente que ahí hay una base para una continuidad del sistema de control político de constitucionalidad en esas dos constituciones. Y aquí surgió algo muy importante, que es una potestad de, de sanción que tiene que ver con el control constitucional. Estamos repasando algunos antecedentes históricos de lo que hemos visto en teoría, modelo y teoría constitucional, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista específicamente del control constitucional y de las áreas de interés jurídico que son inherentes al control constitucional. Esta constitución conllevaba la potestad de la disolución parlamentaria, es decir, se podían tomar las cámaras y se las podía disolver, que era una potestad, que era una
prerrogativa propia también del sistema parlamentario moderno. En el sistema parlamentario moderno, cuando el Parlamento a un primer ministro lo censura y lo retira, el primer ministro tiene un último recurso que es el de convocar elecciones. Algo de lo que pasó en España recientemente, ¿no es cierto? Hace algunos años, un par de años, al presidente Pedro Sánchez lo censuró el Parlamento, pero el presidente disolvió las cámaras, las Cortes españolas y convocó a elecciones. Ese mecanismo era fundamental y estaba diseñado para ser ejecutado con visto bueno de este Consejo de Estado, ¿no es cierto?, formado por el presidente, el vicepresidente, los ministros y determinadas autoridades militares, en algún caso, fue cambiando en la evolución de la aplicación de la Constitución en esa década tan importante para Bolivia entre 1831 y 1839, que fue la verdadera década de organización de la República de Bolivia a la cabeza de Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Pero la facultad de disolver las cámaras fue un mecanismo, fue un elemento que se introdujo justamente para castigar al Congreso cuando éste no respetara, para seguir los términos, el texto constitucional. Por lo tanto, esto también es importante mencionarlo y saberlo. Como todos sabemos, ¿no es cierto?, en la historia general, fruto de la derrota del mariscal Andrés de Santa Cruz en la batalla de Yungay, después de casi 10 años de gobierno ininterrumpido, en realidad fueron 9 años y 10 meses, le faltaron 2 meses para cumplir 10 años. Finalmente cae el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, y en su reemplazo, en el año 1839, se va a aprobar una nueva constitución política del Estado. Esta nueva constitución trae hasta tres, diría, tres características fundamentales que tienen que ver con el control constitucional. La primera es la creación de los consejos municipales. Ustedes miran qué tienen que ver los consejos municipales. Por increíble que parezca, los consejos municipales y los municipios, que fueron creados bajo esta lógica en las ciudades o principales o intermedias, así lo decía la Constitución, el área rural no estaba integrada, tenían entre un desordenado sistema de asignación de competencias la función de no juzgar, no precautelar, pero de velar por la aplicación correcta de la Constitución. Lo que al decir de varios autores, entre ellos Ciro Félix Chigo, Alipio Valencia Vega, les daba, ¿no es cierto?, a los consejos municipales la potestad de precautelar el respeto. Seguimos utilizando de respeto esos términos al texto constitucional. No supremacía de la Constitución, no control constitucional. Nótese que para ese año ya en los Estados Unidos se había desarrollado ampliamente, se había desarrollado extraordinariamente lo que es el sistema de control difuso de constitucionalidad que databa del año 1803. Primera innovación de la Constitución del 39. La segunda fue la introducción por primera vez del juicio de responsabilidades en Bolivia. El juicio de responsabilidades fue introducido en la Constitución del año 1839. Tuvo su primera ley procesal, por increíble que parezca, el año 1884, y de ahí saltó directamente a una ley, no recuerdo el número, que se aprobó en el gobierno de Sánchez de Lozada, y finalmente terminó en la cuarta ley que tenemos en la historia nacional, que es la ley 044 de juzgamiento de altas autoridades. Es así de corto, de pequeño a la historia de las leyes procesales en relación al juicio de responsabilidades. ¿Por qué es importante el juicio de responsabilidades? Porque se lo ha entendido en la historia y en la doctrina como un mecanismo también de defensa de la Constitución. Si había un presidente que violaba el texto constitucional, que tenía actitudes contrarias a la Constitución, un órgano ejecutivo que actuaba contra la Constitución, un mecanismo que se desarrolló a partir del 39 fue el iniciar un juicio de responsabilidades. Los delitos eran muy claros: traición a la patria, sometimiento de la nación a dominio extranjero y vulneración flagrante del texto constitucional. La introducción en 1839 no fue gratuita, fue diseñada para enjuiciar y sancionar al mariscal Andrés de Santa Cruz.
un juicio político que no llegó a realizarse justamente por falta de procedimiento, lo cual no impidió que se dicte una sentencia verdaderamente ignominiosa, sin procedimiento y verdaderamente contraria a los espíritus más sanos, ¿no es cierto?, más importantes que hacen al debido proceso, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia. Seguramente el desapego que se tuvo sobre Andrés de Santa Cruz es uno de los bochornos más, más graves en nuestra historia nacional, quizá comparable con el juicio de responsabilidades que le hicieron en el extinto Congreso Nacional al doctor Edgar Oblitas Fernández en la década de 1990, ¿no? Fue otra de las vergüenzas nacionales porque fueron juicios oprobiosos, juicios de injusticia, ¿no? Juicios que no respetaron a grandes personalidades que habían hecho mucho por la nación boliviana. Ustedes saben que prácticamente se le dio casi una muerte civil, aunque años después esa situación fue enmendada y en posteriores gobiernos el hecho de el maltrato que sufrió uno de los hombres grandes que hemos tenido en la historia nacional fue increíble. Pero ahí se introduce y va a permanecer en los textos constitucionales la responsabilidad del presidente mediante un procedimiento que es el juicio de responsabilidades, lo que en la doctrina anglosajona se denomina el impeachment, que surgió en Inglaterra a través de, y lo vimos con ustedes en Teoría y Modelo Constitucional, a través de el célebre documento de Oliver Cromwell, ¿no es cierto? El Estatuto de Gobierno de Cromwell, ¿se acuerdan? Dentro del constitucionalismo inglés. Y la tercera característica muy importante de esta Constitución de 1839 era que por primera vez el Congreso Nacional bicameral ha de tomar la prerrogativa de interpretar la Constitución. Por primera vez se ha de poder interpretar la Constitución. Por primera vez el órgano legislativo puede dictar normas para corregir ambigüedades, para solucionar pequeñas controversias, contradicciones que existan. Eso es muy importante saberlo, tenerlo y considerarlo, ¿no? El poder interpretativo que se ha de mantener hasta la Constitución del año 67, incluso como vamos a ver en sus reformas del 95. Solamente la creación del Tribunal Constitucional Plurinacional ha de poner límite a eso y como corresponde dentro de un sistema de control concentrado, al final, por fin, ha de darle al Tribunal Constitucional su potestad interpretativa. En la Constitución Política del año 1843, a ver, piquémonos un poquito, la Constitución Política del 43 fue dictada por el general José Vallivian, eh, fue una constitución de corte durísimo, el pueblo la calificó como la ordenanza militar, una constitución que había movido el periodo de funciones del presidente prácticamente al doble, de 4 lo subió a 8, y bueno, se basó en su legitimidad en la gran victoria que tuvo José Vallivian en las Pampas de Ingavi, ¿no es cierto? Gamarra nos invadió por segunda vez, ese mismo Gamarra que nos había invadido por la Constitución bolivariana y nos había impuesto el Tratado de Piquiza, ese mismo Gamarra nos vuelve a invadir y bueno, ahí cae derrotado y muerto en Ingavi, lo que ahora es Viacha. Y bueno, el gran vencedor de esta victoria, que es una de las pocas victorias verdaderamente heroicas de nuestras Fuerzas Armadas, fue José Vallivian. Pero obviamente no entendió la sociología boliviana. La sociología boliviana es muy difícil, muy complicada de entender. Nosotros somos muy reacios a las fuerzas autoritarias, a las fuerzas que pretenden quitarnos la libertad. Si ustedes analizan la historia de nuestro país, en nuestro país no sobreviven las tiranías, no sobreviven las dictaduras, no sobreviven ni siquiera los gobiernos democráticos que pretenden tomar formas o atribuciones autoritarias, ¿no? Y eso viene quizá marcado desde el surgimiento de la nación boliviana. Por eso en ese discurso de Simón Bolívar que les he pasado, lean la parte final y ahí está donde Simón Bolívar califica a Bolivia como un amor desenfrenado de libertad. Y esta característica identificada por el Libertador es única. Mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué otros pueblos no se liberan tan rápido? ¿Por qué en Bolivia es tan fácil hacer revoluciones, golpes de Estado, quiebres constitucionales, cambios constitucionales? ¿Por qué a lo largo de nuestra historia hemos sido el país que más golpes de Estado ha tenido? ¿Por qué no ha habido una posibilidad de mantener una lógica democrática estable? Justamente por un poder muy,
muy rebelde que surge y que nace en la naturaleza del mismo pueblo boliviano. Por eso es que muchas recetas de otros países en Bolivia nunca van a funcionar porque tenemos esa característica importantísima, esa característica fundamental. Se rechazó esta constitución y no trajo mayores novedades. Sí introdujo la forma de creación y de desarrollo del Consejo de Estado por mandato constitucional. Seguimos en el control político de constitucionalidad. Un Consejo de Estado formado por el presidente, el vicepresidente, los ministros de Estado, la máxima autoridad eclesiástica, la máxima autoridad militar y la máxima autoridad de Hacienda conformaban un Consejo de Estado que tenía entre sus atribuciones velar por la supremacía de la Constitución. Hasta aquí termina el control político de constitucionalidad en nuestro país. Vamos a ver qué pasa más adelante. A partir de la Constitución Política de 1851, promulgada por el presidente Manuel Isidoro Belsu, un hombre profundamente arraigado en los sectores sanos de la nacionalidad boliviana, que tenía un gran apoyo en en los sectores indígenas, campesinos, ¿no es cierto? Que tenía un gran apoyo en los sectores más populares y que le ganó el denominativo del Tata, ¿no es cierto? El papá, ¿no? El Aymara, el Tata Belsu, pero que al mismo tiempo le valió el odio enconado de los sectores tradicionalmente diríamos, de clases altas en nuestro país, ¿no es cierto?, privilegiados, que siempre han tenido desde la fundación de la República una visión peyorativa de los pueblos indígenas, una visión peyorativa de los sectores populares, ¿no? La historia de nuestro país también es esa misma historia, ¿no? Y quizá ahora estamos viviendo también partes de esa misma historia. Quizá hemos vivido los últimos 20 años y seguimos viviendo parte de esa lucha, parte de esa característica que nos ha acompañado toda nuestra vida republicana. Manuel Isidoro Belsu, y está narrado en el texto, casi sin darse cuenta, ha de introducir, digo, decimos casi sin darse cuenta porque su constitución fue redactada por un grupo de constitucionalistas, ha de introducir esa frase tan clave, tan importante que ha de ser perfeccionada más adelante. La constitución es la norma suprema y todos tienen que aplicarla de manera preferente. Por contrario sensu, hay la posibilidad de inaplicarla cuando la constitución no es respetada. Si se dice la Constitución es la norma fundamental y todos tienen el deber de respetarla y aplicarla, está dando a entender, aunque no exprofesamente, ¿no es cierto? Aunque no textual ni semánticamente, la potestad de inaplicar una norma cuando ésta es contraria a la Constitución. Y este es el arribo, diremos, el aterrizaje de nuestro sistema jurídico constitucional al sistema de control difuso de constitucionalidad de las leyes. Y esta prerrogativa ha de ir evolucionando, como vamos a ver muy rápidamente, por cuestiones de tiempo, en las próximas constituciones. La Constitución de 1861, la Constitución de José María Chá, esta Constitución que se refuta como la Constitución más liberal de la historia de Bolivia, ¿no es cierto? Que fue la justificación para la grave traición que sufrió el presidente José María Linares, un aristócrata que se declaró dictador. Nuevamente volvemos a contar la historia, las dictaduras no funcionan en Bolivia, los autoritarismos no funcionan, no le funcionó tampoco a Linares. El intento de aplicar un código penal, ¿no ve? Fue la causa de los grandes disturbios que finalmente acabaron con su gobierno y fueron sus ministros, sus tres grandes ministros, los triunviros, ¿no es cierto? Fernández, Saavedra y Achá, los que les van a dar el golpe de Estado y lo van a traicionar. Para legitimar semejante traición, se aprueba la constitución más liberal quizá de la historia. ¿Qué características tenía eh, eh, esta constitución? Primero, por primera vez en Bolivia se establece un sistema unicameral. Se establece el sistema asambleístico, desaparece la Cámara de Diputados y Senadores y se convierte en un sistema unicameral. Ya no había el sistema bicameral. Se establece la potestad, se amplían las potestades de la Corte Suprema de Justicia para la presentación de leyes.
esta facultad que se tiene hasta ahora, ¿no es cierto?, que incluso tiene que ver con el orden constitucional y ya se introduce en la Constitución del año 1861. La Corte Suprema tiene potestad de presentar leyes. Y se introduce la facultad expresa, como ya había un inicio de control de constitucionalidad, de que la Corte Suprema de Justicia, pueda versar sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de las normas en función a su observancia o no de la Constitución. Prácticamente, si bien entró el sistema de control difuso el año 1851, la lógica del chef Marshall, la lógica de Marbury versus Madison, llega a Bolivia de la mano de esta constitución, supuestamente la más liberal del mundo, que es la constitución del año 1861. Hubieron dos constituciones posteriores, el año 1868 y el año 1871. La del 68 fue quizá la más desgraciada de las constituciones, ¿no es cierto? Tuvimos la constitución de Melgarejo, todos sabemos que hubo un periodo negro en nuestra historia nacional, grandes retrocesos, grandes desmembramientos territoriales, la devaluación de la moneda nacional, la venta de las tierras de comunidad, eh, la entrega de grandes territorios al Brasil y grandes territorios a Chile, ¿no es cierto? La medianería con Chile. Y la Constitución de 1871 fue una constitución más que todo para tratar de anular todo lo malo y el daño que se le había causado a la nación boliviana. Esta situación no funcionó. En realidad, su objetivo de la Constitución fue volver a poner en vigencia la Constitución del 61. Es prácticamente el reprise de la Constitución del 61. Y por lo tanto, esta Constitución ha de tener una vuelta en vigencia, diremos, del sistema de control difuso de constitucionalidad encargado a la Corte Suprema de Justicia. La intención fue buena, pero los resultados fueron imposibles, ¿no es cierto? Es muy difícil entender de que acuerdos internacionales y graves daños al país puedan ser revertidos, ¿no? El territorio boliviano fue cercenado, los indígenas quedaron en una condición peor a la que estaban en la creación de la República y los daños de este periodo negro de nuestra historia finalmente se mantuvieron. ¿Qué tiene que ver, qué podemos rescatar de la Constitución de 1871? La introducción por primera vez del texto clave que ha de mantenerse, el texto clave del sistema de control difuso, que surge del criterio de John Marshall y que se va a mantener en todas las futuras constituciones hasta la Constitución del 68, que ustedes ya lo conocen de memoria. La Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Los jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes y a estas con preferencia a cualquier otra resolución. La pirámide de Melker, el sistema de jerarquías normativas de Kelsen están expuestos en esta frase tan simple que es una frase normativa que surge del criterio. Si ustedes leen y traducen en la sentencia de Marshall está justamente este criterio. Por eso es tan importante este caso. El texto clave en esa forma, con esa semántica, con esas características, surge en la Constitución del año 1871. Las constituciones políticas de 1878 y 1880 eh, son constituciones que no tienen mayor variación en cuanto al control constitucional. Todos sabemos, Manuel Isidoro Belzu, que podía, perdón, no es Manuel Isidoro Belzu, estamos hablando de Hilario Daza, perdónenme, el presidente Hilario Daza, que era favorito y que podía haber ganado las elecciones el año 1878, prefirió dar un golpe de Estado y legitimarse con un texto constitucional nuevo. Un verdadero absurdo. ¿Qué trajo de nuevo este texto constitucional? El texto de Daza, la introducción de un mecanismo fundamental característico del sistema parlamentario moderno, que tiene alguna relación con el control de constitucionalidad. Y les explico cuál es. El mecanismo que se introduce en 1878 es el mecanismo de la interpelación y la censura propio del sistema jurídico constitucional inglés. El Congreso, las cámaras, en este caso, no era el Congreso, cada una de las cámaras podía interpelar y podía censurar a un ministro de Estado, lo que importaba su renuncia. Renuncia que podía ser
aceptada o podía ser rechazada por el presidente de la República. Esta introducción fundamental que se ha mantenido en toda nuestra legislación y que fue mejorada justamente en la Constitución del año 2009, porque se le dio un carácter efectivo, ya vamos a ver, es un mecanismo también de defensa de la Constitución, porque ¿por qué se censura a un ministro? ¿Qué decían los análisis legales, las justificaciones, las exposiciones de motivos de la Constitución de 1878? Están todas centradas en el respeto al texto constitucional. Cuando una autoridad política ministerial no llega al presidente, porque no es un primer ministro, porque es un sistema presidencialista, pero una autoridad ministerial, un ministro de Estado, no respeta la Constitución, intenta violar la Constitución, tiene actos contrarios a la Constitución, debe ser revocado. ¿Y quién tiene ese poder para revocarlo? El órgano parlamentario. En los últimos tiempos se ha suprimido esta situación y ese es quizá uno de los baldones más tristes en el último tiempo, ¿no es cierto? Y quizá una de las causas del enfrentamiento que hubo entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo en los últimos años que ha generado tanta crisis y tanto problema para la nación boliviana. Ese fue el avance. La de 1880 es la misma de 1878, promulgada por Narciso Campero. En el medio de estas dos constituciones está la invasión chilena al puerto de Antofagasta, 14 de febrero de 1879, y bueno, un quiebre en la historia de la vida nacional de Bolivia, ¿no? Eh, Como hemos visto ya con ustedes, lo reiteramos, las guerras, los grandes traumas, los grandes problemas a lo largo de nuestra historia han sido el abono de los grandes cambios y las transformaciones. Y a partir de 1880 Bolivia cambia definitivamente y como debe haber nacido quizá desde 1825, quizá si no hubiéramos tenido esa constitución tan racional, tan diríamos, tan formal y tan poco real como fue la constitución bolivariana, hubiéramos podido tener una historia constitucional más tranquila y por lo tanto una historia política más tranquila. No la tuvimos, quizá por esa causa, pero la guerra del Pacífico, tremendamente adversa para nuestro país, nos dio esa gran lección. No se podía seguir en una inestabilidad política y una inestabilidad constitucional porque eso marcaba el atraso y el subdesarrollo de la nación. Y a partir de 1880 empieza un largo periodo de estabilidad constitucional. La forma de acceder al gobierno ya no es el cuartelazo, ya no es el golpe de Estado, ya no es la sonada militar. La forma de llegar al gobierno es por elecciones y ahí surgen los partidos políticos. Primeramente los conservadores frente a los liberales y más adelante surgirán los republicanos. Una lógica de partidos políticos que ha de cambiar la historia de la nación boliviana a partir del año 1880. Y el sistema de control constitucional se ha de afianzar profundamente en un informe célebre que voy a tratar de conseguírselos, pero me imagino que está en internet, lo tenemos también registrado en nuestro texto, que es el informe sobre la jurisprudencia y la aplicación de las normas que hace el presidente de la Corte Suprema de Justicia el año 1884, que fue presidente además de la Corte Suprema durante muchos años y es refutado como el padre de la justicia boliviana. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a don Pantaleón Dalense. Don Pantaleón Dalense hace una explicación en el informe de jurisprudencia del año 1884, que debe ser uno de los documentos seguramente más célebres de toda nuestra historia jurídica nacional, hace un análisis sobre la aplicación del control difuso de constitucionalidad que se desarrolla a partir del año 1851 y se perfecciona el año 1861. El gran problema, dice don Pantaleón Dalense, es de que la mezquindad política no nos permite a nosotros, los jueces de la República, el excluir, el borrar, el tachar, el sacar del ordenamiento jurídico las normas que nosotros encontramos contrarias a la Constitución. Sin embargo, la razón de nuestros fallos
Y la grandeza de nuestros instrumentos nos llevan al poder moral de que esas normas, dice textualmente, quedan absolutamente deslegitimadas, quedan absolutamente fuera de toda ética y de toda moralidad. Este análisis, que fue presentado además en la inauguración del año judicial del año 1886 por el propio presidente Pantaleón Dalense, fue una luz, de alguna manera, que alumbró un camino siempre tortuoso, siempre difícil, que es difícil desde las épocas de Marshall, que es difícil desde las épocas de Francia. El poder político no concede fácilmente, no ha de darle al poder judicial, a un órgano de abogados, un consejo de abogados, la potestad de ser el intérprete final de la Constitución. Esta es la lucha que se va a ver marcada durante mucho tiempo más. Finalmente, las constituciones políticas eh, entre 1938 a 1967 van a tender a afirmar una característica fundamental que es la unificación de los criterios de interpretación constitucional a través de la Corte Suprema de Justicia. Y con el transcurso del tiempo se ha de establecer las dos formas de control constitucional, bajo diferentes formas. Primero, hay que mencionar de que entre 1880 y 1938 hay quizá el más largo periodo de estabilidad constitucional que nuestro país ha conocido. Estamos hablando de prácticamente 58 años de estabilidad de una constitución. La constitución de 1880, que fue reformada en 1899, fruto de la Revolución Federal, en 1906, la reforma de la Iglesia, en 1920 en el tema de la reelección y en 1931 en el tema del referéndum popular, ¿no es cierto?, del presidente Blanco Galindo, después del golpe constitucional, llamado golpe constitucional en contra del presidente Hernando Siles, 4 reformas, ha de mantenerse hasta 1938. La llegada del constitucionalismo social ha de traer grandes cambios, pero esos grandes cambios que los hemos analizado con ustedes, que tienen un performance diferente, no tienen mucho que ver con el control constitucional, que sigue siendo difuso. ¿Qué es lo que ocurre en el devenir entre 1938 y 1967? Primero, en 1931, dentro de las 9 reformas que se aprueban en ese referéndum popular el 11 de enero del 31, estaba la creación de un recurso específico, de un procedimiento específico para la defensa del derecho a la libertad. Y fruto de ello, ingresa en el artículo 8 de la Constitución de 1880 lo que se conoce como el recurso constitucional del habeas corpus. El habeas corpus, un recurso que había tenido, que empezó en Roma en la época de Triboniano, en el Delibero Hominem Exhibendo, que tiene un nombre romano en latín, habeas corpus, presentando el cuerpo, con 16 o 11 constituciones en el siglo antepasado y 16 constituciones en total, tuvo que esperar hasta 1931 para que por un referéndum se introduzca este mecanismo, que ha de ser la puerta por la cual se ha de crear recién, escúcheme bien, recién en el año 1967, en la Constitución de René Barrientos Ortuño, la Constitución predecesora a la actual Constitución del 2009, recién en esa Constitución se ha de introducir en el artículo 19 el recurso de amparo constitucional. Imagínense estos últimos años cómo ha evolucionado la jurisdicción constitucional en Bolivia. ¿Cuánto hemos crecido normativamente? ¿Cuánto se ha hecho en cuanto a la reforma constitucional, a la reforma de la justicia constitucional en nuestro país? Si recién el 67 se introdujo un recurso que, como lo van a ver ustedes seguramente cuando analicen el habeas corpus, que está también en este texto, muy explicado, es una genuina creación del derecho mexicano. La Constitución de Yucatán de la década de 1830 introduce este mecanismo verdaderamente fundamental y extraordinario. Pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué es lo que ocurre ya desde la Constitución de 1880, pero qué se va a desarrollar más adelante a partir del 38? Se va a desarrollar un procedimiento específico que es genuina creación del derecho boliviano.
Me estoy refiriendo al recurso directo de nulidad. El recurso directo de nulidad es un procedimiento especial que establece que son nulos los actos de quienes usurpen funciones o cometan o lleven acciones que no están enmarcadas o que no están mandadas por la ley. Son nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejerzan jurisdicción o competencia que no emane de la ley. El recurso directo de nulidad, que tiene características específicas para actos, no para normas, a lo largo de nuestra historia constitucional, a partir de la década de 1880 que se va desarrollando, finalmente hasta la actualidad, no tanto hasta la actualidad, diremos hasta la reforma, hasta la nueva constitución del 2009, ha tenido siempre la figura como característica ser utilizado como una figura de defensa de la Constitución. No ha habido una separación clara. Este procedimiento que existe entre nuestros días y que muy pocos lo conocen, porque todos nos concentramos en el padre de los recursos, ¿no es cierto? El recurso de amparo, la acción de amparo, como se llama ahora, ¿no es cierto? Todos recurrimos al amparo, no buscamos, y un colega suyo decía, creo que ayer, no buscamos la especificidad, ¿no? Todo lo queremos llevar al amparo. Cuando hay recursos específicos, para tributos hay recursos específicos, para resoluciones del órgano legislativo que violan derechos hay recursos específicos, para todo hay recursos específicos, ¿no es cierto? Pero siempre nos vamos por el amparo. Quizá no conocemos a profundidad un recurso que es genuina creación del derecho boliviano y que es fundamental. Pocas cosas hemos creado los bolivianos en materia normativa y una de ellas, con mucho éxito, ha sido creada el recurso directo de nulidad, que ha de tener un desarrollo normativo rozante con el sistema de control difuso de constitucionalidad. Pero veamos qué ha pasado entre 1938 a 1967, o entre las constituciones del 38 y del 67, que como ustedes saben fue reformada el 95 y el 2004. Esas reformas también las vamos a ver. ¿Qué ocurrió? Se esclareció las dos vías de defensa de la supremacía de la Constitución. Y esto va a partir de, o va a tener su mejor desarrollo a partir del Código Procesal Civil, que ha de reemplazar al antiguo Código de Procederes Santa Cruz. Es un código aprobado en el gobierno del presidente inconstitucional, el presidente de facto, Hugo Banzer Suárez, el año 1976. Es parte de los denominados códigos Banzer. Recuerdo muy bien el artículo 754 de este Código Procesal Civil que ha sido abrogado por el nuevo Código Procesal Civil aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del cual también tuvimos el honor de ser proyectistas juntamente con grandes profesores bolivianos, ¿no es cierto? Porque otra de las características de nuestra legislación, estimados doctores, es de que siempre hemos tenido pues eh, consultores extranjeros para hacer las leyes bolivianas, ¿no? Siempre las leyes bolivianas se han hecho o copiadas de otras realidades o, en el mejor de los casos, en base a lecturas que tenían consultores extranjeros. El Código Procesal Civil actual es, yo creo, la más genuina obra de creación del derecho boliviano. Fue un grupo de abogados a la cabeza de una persona que seguramente ustedes conocen, ¿no? El jefe del equipo jurídico, el creador y el mentor de ese código del cual fuimos proyectistas, es el doctor José César Villarroel Bustios, más conocido como el Mecineo en el ámbito jurídico, un gran profesor, seguramente el mejor profesor de Derecho Civil que ha tenido no solamente la Universidad Mayor de San Andrés, sino todo el sistema universitario boliviano. Es un profesor que sigue dando clases, sigue ejerciendo la docencia, es un maestro del derecho civil. Él creó este código que va a reemplazar a los códigos base. Pero en el código de 1976 había un artículo clave, yo lo recuerdo muy bien porque muchas veces lo utilizamos con el extinto profesor Manuel Morales Dávila, el artículo 754, que por primera vez diseñó un procedimiento claro dentro de las mezquindades de no permitir un verdadero sistema de control difuso de constitucionalidad. Estaba el hecho de que no habían procedimientos claros. Y si ustedes leen el discurso de Pantaleón Dalense, es un discurso de pena.
Pero en la jurisprudencia del siglo XX ya a través de esta característica se establecen dos procedimientos. La demanda abstracta, directa o abstracta de inconstitucionalidad, que se la presentaba por cualquier ciudadano ante la Corte Suprema de Justicia. Yo recuerdo muy bien que con Manuel Morales Dávila, los abogados incluso del extinto Carlos Palenque Avilés, el año 1996, cuando estaba en vigencia todavía la Constitución en su sentido puro, no se había aplicado la reforma del 95. En 1996 fuimos a Sucre con una marcha histórica, presentamos una demanda de inconstitucionalidad, demanda directa o abstracta de inconstitucionalidad en contra de la ley de capitalización de las empresas del Estado. Hasta el día de hoy han pasado más de 30 años, van a ser 40 años y no conocemos un resultado de esa demanda, porque era un agujero negro. La Corte Suprema recibía y no despachaba. Cualquier persona podía hacerlo. Lo hicimos un grupo de abogados que se autodefinían o nos autodefiníamos en el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional. Así se llamó, a la cabeza de Manuel Morales Dávila y otros grandes abogados y técnicos, ingenieros petroleros, Enrique María Cabilbao, eh, gente muy destacada en su momento. Esta demanda directa o abstracta de inconstitucionalidad era lo que hoy es la acción abstracta de inconstitucionalidad, con la diferencia de que podía interponerla cualquier persona y que se le interponía al máximo tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia como se llamaba en ese momento. Y ellos hacían el juicio de constitucionalidad en base al procedimiento que estaba entre el artículo 754 y 757 del extinto Código de Procedimiento Civil, como se llama. Actualmente se llama Código Procesal Civil, el Código de Procedimiento Civil. Notificaban al órgano creador de la norma, ¿no es cierto? En teoría al Congreso Nacional, y después tenían la obligación de, en la vía abstracta, no vinculada a un caso concreto, emitir una sentencia. No había plazos, no había fundamentos, y muchos de ellos terminaban, y como lo dice el informe de jurisprudencia, terminaban finalmente por perención de instancia. Pasaba tanto tiempo que la norma caía en desuso y no era necesario. El caso de la demanda directa o abstracta de inconstitucionalidad contra la ley de capitalización, que sí era inconstitucional y que sí, en muchos aspectos, el Tribunal Constitucional posterior, ya en el control concentrado de constitucionalidad, la va a declarar inconstitucional por una inconstitucionalidad sobreviniente. Esa ley observada nunca obtuvo una sentencia ni de constitucionalidad ni de inconstitucionalidad. Digo mal, no se declaraba la inconstitucionalidad o la constitucionalidad. Se declaraba la aplicabilidad o la inaplicabilidad. La potestad de excluirla, de sacarla del ordenamiento jurídico, que es una potestad neta, específica del sistema de control concentrado, no estaba presente. Y también se desarrolló lo que la doctrina constitucional boliviana ha de llamar la vía incidental, que era, por contrario censo, el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad. ¿No ven? O demanda indirecta o incidental de inconstitucionalidad. Se manejaba ambos términos en el léxico anterior. Ahora, en nuestra nueva constitución, estamos hablando de acciones. Hemos olvidado ya el término recurso y el término demanda. Esta acción se le interponía contra la autoridad que estaba pretendiendo aplicar una norma que a criterio del el litigante era contraria a la Constitución. No la podía elevar de oficio la autoridad. No podía hacer lo que Marshall hizo. Y la demanda se la presentaba contra esa persona. Y esa persona, como autoridad, tenía que finalmente hacer un breve juicio de constitucionalidad. Ese juicio de constitucionalidad, teóricamente, debería pasar por análisis jurisprudencial a la Corte Suprema de Justicia. Teoría que jamás funcionó como debería.
En los hechos era un mecanismo más de defensa, era un mecanismo más ante la propia autoridad que conocía la causa. Había un juez de familia que estaba disponiendo una norma, uno podía observarle la norma, pero le observaba ante el mismo juez, no se observaba ante el Tribunal Constitucional, no se observaba ante otra autoridad. Y esa situación se ha de mantener finalmente hasta que Bolivia ha de entrar en el tercer sistema de control constitucional históricamente determinado, cuál es el sistema de control concentrado de constitucionalidad a partir de la reforma del año 1994-95 y finalmente perfeccionado, diríamos, en la Constitución del año 2009. Pero yo me quiero detener aquí, quizás estoy atropellando demasiado. Quiero abrir la palabra, las consultas, aclaraciones que ustedes puedan tener, distinguidos doctores y doctoras. ¿Estamos bien? Continuamos entonces. Muy bien. Las reformas constitucionales del año 1995, 94 y 95, y son 2 años, porque si ustedes recuerdan, el artículo 230 de la Constitución abrogada del año 1967 establecía un procedimiento de reforma constitucional que no era malo. Era un procedimiento de reforma constitucional que no pasaba por ningún referéndum, no pasaba por ninguna asamblea constituyente, no pasaba por ninguna votación directa de parte del pueblo, sino contemplaba dos periodos constitucionales. Primero, en un periodo constitucional se aprobaba una ley especial por 2/3 de voto que no podía ser vetada por el presidente de la República, que se denominaba Ley de Declaración de Necesidad de la Reforma Constitucional. Era una ley que declaraba la necesidad y planteaba un texto para la reforma de la Constitución. Esa ley, si era aprobada, se la guardaba, se la encarpetaba y pasaba un periodo constitucional. Pasado un periodo constitucional, que pasó entre 1994 y 1995, ¿no es cierto? El presidente Jaime Paz Zamora accedió al poder el año 1989, el periodo constitucional era de 4 años, ¿no es cierto? Y su función concluyó el año 1993. El año 93 ya se había aprobado una ley de declaración de necesidad de la reforma constitucional y esa tenía que ser encarpetada para el próximo periodo de gobierno. En el próximo periodo de gobierno, el año 2005, SEADE, ya en el gobierno del presidente Sánchez de Lozada, se ha de desencarpetar esa ley de declaración de necesidad de la reforma y se ha de volver a tratar. Y se ha de aprobar una reforma constitucional, como decía el artículo 230. Era bien importante este artículo 230 porque era un mecanismo de consulta indirecta al pueblo, ¿no? Se aprobaba una composición legislativa por 2/3 y había una elección al medio. Podía esta composición legislativa rechazar lo que ha aprobado esta anterior composición. En realidad no era un mecanismo antidemocrático. Había un referéndum absolutamente indirecto, pero el referéndum al fin, una consulta ciudadana al final en medio, ¿no es cierto?, de estos dos pasos, estas dos etapas de la reforma constitucional. ¿Por qué les hago esta explicación? Porque la reforma, la ley de declaración de necesidad de la reforma constitucional, es decir, el proyecto original de reforma, era un proyecto de ley racional, positivo, favorable. Creaba un verdadero sistema de control constitucional concentrado en Bolivia. ¿Por qué? Porque creaba un órgano independiente, creaba un órgano con poder interpretativo, se suprimía, de acuerdo a la ley de declaración de necesidad
de la reforma, se suprimía la potestad interpretativa auténtica, como se llama, del Congreso Nacional, del extinto Congreso Nacional. Pero cambiada las circunstancias y en un nuevo gobierno, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, los poderes mezquinos y la ambición de mantener el poder político fueron nuevamente el elemento que conspiró contra la creación de una verdadera jurisdicción constitucional en nuestro país. Y ahí se plantearon varias opciones, ¿no es cierto? Se planteó primero la opción de crear una sala constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia, negando la existencia de un tribunal constitucional. Y posteriormente se planteó, se transó, tuvo un rol muy activo una persona que es un abogado muy connotado, que es político hasta el día de hoy, don Luis Vázquez Villamor, ¿no es cierto? Que lo hemos visto recientemente en campañas políticas y demás, un muy buen abogado. Don Lucho Vázquez fue clave desde su cargo de presidente de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial, como se llamaba en ese entonces, en el trámite de esta reforma constitucional ya en su segunda etapa. No se llegó a la sala constitucional, pero tampoco se llegó a crear un tribunal constitucional independiente. Se creó un tribunal constitucional que estaba inserto dentro del órgano judicial. Pese a las recomendaciones de grandes constitucionalistas que llegaron en ese momento, el mismo profesor Néstor Pedro Sagües, el profesor Félix Santiago Nina, el profesor Vladimiro Naranja, grandes profesionales, finalmente el poder político, unido con el poder de la Corte Suprema de Justicia, negaron, como negaron en muchas etapas históricas en la historia de la humanidad, el verdadero rol del Tribunal Constitucional. Y fue un Tribunal Constitucional amañado. Estaba dentro del órgano judicial, no tenía independencia funcional porque dependía del Consejo de la Judicatura, que fue la segunda gran reforma que hizo la Constitución del 95, ¿no es cierto? Hicieron reformas importantes. Creación del Tribunal Constitucional, creación del Consejo de la Judicatura, creación de las diputaciones uninominales. Se dividió la Cámara de Diputados y se dio un avance importantísimo para la representación política, creando los diputados uninominales vigentes hasta el día de hoy. Obviamente con cierta mezquindad. ¿Por qué la mitad de la Cámara es plurinominal y la otra mitad es uninominal? ¿Por qué no son todos los diputados uninominales? Por las mismas características de siempre los celos del poder político, que sobrevivieron incluso en la Asamblea Constituyente posterior. Se creó el Obunus Man, el defensor del pueblo. Esos fueron, quizá se reformó el sistema constitucional de elección del presidente. Quizás esas fueron las 5 más importantes reformas que se hizo en este procedimiento de reforma constitucional el año 1995. Pero en cuanto al Tribunal Constitucional, se creó un órgano eh, dependiente o dentro del órgano judicial, con una independencia de nombre, sin independencia funcional, porque dependía lo económico del Consejo de la Judicatura. Un tribunal maniatado además porque no se había abrogado la ley o el artículo 234 de la Constitución de 67 que establecía la potestad de dictar leyes interpretativas de la Constitución por parte del Congreso Nacional. Y sobre todo no se había abrogado el artículo 228 de la Constitución que establecía la preeminencia del sistema de control difuso, lo que llevó al profesor Néstor Pedro Sagües a calificar en su texto ya el año 1996 de un sistema constitucional eh, indeterminado, un sistema de control constitucional indeterminado, lo que veíamos el día de ayer. Con todo y todo, finalmente, con bastante carácter y rigor científico, como se deben hacer las reformas del Estado. Las reformas del Estado no se las hace de la noche a la mañana, no se las hace mencionándolas en un momento y haciéndolas después. No, se tienen que hacer con calma. Fruto de esa reforma constitucional, recién en el año 1998, ¿no? 1 de abril de 1998, se va a dictar la ley 1836. Ustedes dirán, este doctor nos está engañando en las leyes, pero no. He escrito tanto sobre y me ha apasionado tanto los sistemas de control constitucional en nuestro país
que el primer texto que yo escribí, ni bien salí abogado, fue justamente el año 1998-99. Es un texto pequeñito que es ahora una reliquia, ¿no es cierto?, que versaba justamente sobre la ley 1836, 1 de abril del año 1988. Y empezó la vida de este Tribunal Constitucional. Era un Tribunal Constitucional de 5 miembros, 5 titulares y 5 suplentes. Era un Tribunal Constitucional que formaba una sola sala. Era un Tribunal Constitucional cuyos miembros ejercían sus funciones por un periodo de 10 años. Pero era un tribunal que no interpretaba, era un tribunal que convivía con el sistema de control difuso, era un tribunal que no era independiente y era un tribunal que tenía que pedir sus sueldos al Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasó con este tribunal? En un principio tuvo un gran desarrollo constitucional. Y esto prueba una vez más lo que me he referido aquí varias veces, ¿no es cierto? No es tan importante las leyes y las normas. Las leyes son tan buenas o tan malas dependiendo en manos de quién estén. Este es un ejemplo concreto de eso. La reforma constitucional del año 1995 quizá fue una reforma deficiente en lo técnico, mal construida, pero cayó en buenas manos. Y las buenas manos de hombres grandes, no ve, reitero los nombres, Pablo Dermisáquez, eh, Alcides Alvarado Daza, Felipe Tredenic Abasto, Elizabeth Iñiguez de Salinas, el propio profesor José Antonio Rivera Santibáñez, aunque esta mañana ha dicho que está bien que se cierre el Ministerio de Justicia, lo he desconocido un poco al profesor, pero bueno, todos ellos fueron los que alumbraron por la vía de la jurisprudencia la consolidación de un buen sistema. Al repasar a lo largo de los años de la historia, no podemos menos que reconocer que fue un buen sistema de control constitucional. Quizá no fue inmune ante las presiones políticas. Quizá les faltó mayor determinación en algún momento para luchar por la defensa de la Constitución frente al avasallamiento económico, frente al liberalismo. Quizá podían haber hecho mucho más en cuanto a lo que fue el libre mercado vigente en nuestro país desde el año 1985 a través del 21060. Quizá pudieron desmontar ese Estado y ahorrarle mucho sacrificio al pueblo. No lo hicieron. En muchos casos fueron criticados por ser funcionales al poder del Estado, al poder de los gobiernos liberales, entre comillas, de ese entonces. Pero hay que decir en su defensa que sí desarrollaron las potestades de un tribunal constitucional. Si bien no entraron en esos temas específicos, sí desarrollaron las potestades del Tribunal Constitucional como órgano de control de la constitucionalidad. De una manera verdaderamente importante, verdaderamente excepcional. Ejemplos. Establecieron por la vía de la jurisprudencia constitucional algo que ya la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fallos en la década de los 80, finales de los 80, habían establecido. La supremacía y la interpretación de la Constitución conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Establecieron y reconocieron con una constitución mezquina que no les daba atribuciones, que no les daba muchos elementos de juego, reconocieron lo que es el bloque de constitucionalidad. Eh, ¿Cómo se llamaba? Hugo Cardoso, Hugo de la Rocha Cardoso, fue uno de los más importantes de ese grupo de profesionales que tuvo en su haber el introducir el bloque de constitucionalidad, ¿no? Yo conocí varias sentencias de él, que eran sentencias cortas, sentencias leíbles, sentencias de mucho valor. Fueron pioneros también en crear una independencia fáctica del Tribunal Constitucional. Reitero, si bien no se animaron a meterse con los temas políticos importantes, crearon a la luz de la evolución constitucional de lo que estaba pasando en otros países, crearon un buen sistema de control concentrado de constitucionalidad que ha de ser el antecedente para la creación, ya en la reforma constitucional profunda, en la Asamblea Constituyente, del Tribunal Constitucional Plurinacional. La defensa, diríamos, o
el trámite o las consideraciones, los debates para la creación del Tribunal Constitucional Plurinacional y la creación del sistema de control constitucional, la jurisdicción constitucional en Bolivia, fue uno de los temas más debatidos al interior del proceso constituyente. Y el debate fundamental rozó o tuvo como eje central el tema de la plurinacionalidad. Los pueblos indígenas, en un sentido mayoritario, planteaban que un tribunal constitucional debería estar integrado por abogados, pero también por indígenas, un tribunal paritario, que fue algo que llevó muchos meses de debate, muchos meses de análisis, al igual que la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. De la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional devino la forma de elección de los magistrados del Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura y Tribunal Ambiental. La verdadera razón de crear este sistema no vino por la Corte Suprema, no vino por los miembros del Tribunal Supremo, vino por los miembros del Tribunal Constitucional. A la cabeza de nuestro rector, José Luis Gutiérrez Ardán, un grupo de profesionales, juristas del derecho, con muchos otros profesionales que en su momento fueron claves para el proceso constituyente, aunque hoy en día lo nieguen, eh, doctores chuquisaqueños sobre todo, se planteó en su momento una salida para darle el verdadero poder al Tribunal Constitucional. Que las autoridades del Tribunal Constitucional, en un principio abogados indígenas, sean elegidos por voto popular. Y esa fue la moneda de cambio para hacer que sean abogados pero con presencia indígena. Esa fue la moneda de cambio para desarrollar instituciones constitucionales destinadas a desarrollar la plurinacionalidad en el Estado. Los órganos que les mencionaba: Asamblea Legislativa Plurinacional, Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano electoral plurinacional, con presencia indígena. La Constitución establece que cuanto menos dos de los miembros del Tribunal Constitucional deben ser indígenas. No señala el número, pero establece una presencia mínima, que está recogida en la Ley 027, en la reforma de la Ley 027, y que también está en el Código Procesal Constitucional, la Ley 254. Como había que hacer una elección para los magistrados del Tribunal Constitucional, los constituyentes dijeron, pero pues que se elijan a todos, a los de la Suprema. Si vamos a hacer una elección, que se justifique el presupuesto, que se elijan también a los miembros del Tribunal Agroambiental y a los miembros del Consejo de la Magistratura. Desde el punto de vista técnico, recuerdo que con José Luis no nos pareció eso lo más correcto. No nos pareció correcto elegir a miembros del Consejo de la Magistratura por voto popular. Al menos al que habla no le parece. Pero bueno, finalmente la vorágine fue tan grande que se creó un sistema al que le apostamos mucho, pero que hoy está mostrando graves falencias. Pero de alguna manera fue una típica creación, una vez más, una típica creación del derecho boliviano, que pese a sus contradicciones y pese a sus falencias, hoy ha sido copiado nada más y nada menos que por los Estados Unidos mexicanos. México ha ido mucho más allá de nosotros. No ha elegido solamente a las autoridades jerárquicas de la justicia, sino ha elegido a una gran cantidad de autoridades mediante el voto popular en una elección hace algunos meses. ¿Cómo les vaya a ir? No sabemos. Yo he estado en una conferencia en México